Hola, bienvenidos. Esto es Codex, nuestro webinar número 5. Trataremos algunos temas de interés que ya vimos en algunos de los chats. Es necesario que se mantengan en contacto con nosotros y actualicen sus encuestas. Esto nos ayuda a nosotros a saber qué temas les interesan más y sobre todo llevar una secuencia organizada durante los 90 días de protocolo o de programa. En este día, en este título número 5, webinar número 5, estaremos tratando temas de interés, yo creo de sumo interés. Ya tenemos cierto conocimiento, cierta práctica en lo que es la nutrición evolutiva y lo que es Codex. Creo que ya lo vamos entendiendo poco a poco, pero es necesario que tú entiendas a profundidad tres temas que son de mucho interés, que creo que son de interés global para todos los que cuidamos la salud o los que hacemos ejercicio. Número uno, músculo. Número dos, estrés. Y número tres, quema de grasa y edad. Son las preguntas que casi nadie responde bien. Vemos demasiado en redes sociales, vemos demasiadas metodologías actualmente para entrenar, para comer, etcétera. Y todas son buenas hasta cierto punto, siempre y cuando no vayan en contra de tu fisiología y tu biología, que pues no la podemos cambiar, solo existe una manera correcta y es lo que vamos a intentar hacer en Codex, es tratar de hacer que tu fisiología y tu biología funcionen adecuadamente para proteger tu masa muscular, para que quemes grasa y sobre todo que lo hagas a cualquier edad, ¿no? El objetivo general es simplemente explicar cómo el cortisol afecta tu quema de grasa, cómo el cortisol afecta tu ganancia de masa muscular, porque realmente afecta hacia ambos lados. Hay una frase que se dice comúnmente en todos lados y es, no puedo adelgazar porque estoy estresado o el estrés engorda, y en realidad lo vas a entender en un momento más. Desmitificar qué es lo más eficiente para quemar grasa, qué sí es real, qué no es tan real, qué funciona en corto tiempo y qué funciona a largo plazo para que puedas utilizarlo a tu beneficio, explicar cómo la edad condiciona, pero no limita, la quema de grasa, el desarrollo de masa muscular y qué necesita tu cuerpo para seguir haciéndolo a pesar de la edad en tus 30, 40, 50 o más allá. Eh, Relacionar todo y reaccionar en base a la lógica, la biología y simplificarlo. No necesitas explicaciones demasiado científicas. Lógicamente todo es científico, todo es biología, todo es fisiología, todo es antropología nutricional, pero no necesitas una explicación de rocket science o de ciencia de cohetes para poder entenderlo. Es mucho sentido común. ¿Por qué? Porque tú tienes un cuerpo, vives dentro de él y lógicamente has visto, padecido y evolucionado con él durante los años que has hecho ejercicio, porque posiblemente no lo has hecho, o que has estado tratando de lograr resultados en el gimnasio, corriendo, haciendo spinning, cyclo, muchas otras metodologías que generalmente pueden condicionar o no la quema de grasa y la evolución de tu cuerpo, y lo vamos a entender correctamente en esta sección. Vamos a empezar primero por mencionar que pues, todos queremos quemar grasa. Es lógico que todos queremos en algún momento de nuestra vida estar un poco más delgados o quemar grasa, ganar masa muscular, que es sumamente importante para la edad. Es un anti-envejecimiento, es el anti-envejecimiento real. Y número tres, controlar el estrés en estos momentos en donde todos en el mundo estamos altamente estresados o vivimos eh, prisioneros en un estrés crónico de bajo o de alto impacto, pero generalmente todos lo padecemos por el estilo de vida moderno que tenemos actualmente. Ah, la mayoría de las personas sigue utilizando fórmulas simplistas que ya sabemos que no funcionan. Tomar demasiados suplementos tampoco funciona. Algunos suplementos son excesivamente buenos, otros son excesivamente malos para tu resultado y solo es una pérdida de tiempo y gasto de dinero. Entonces también vamos a tocar el tema para actualizar ese conocimiento y comenzaremos por el estrés engorda. Es prácticamente necesario que tu cuerpo produzca estrés, que produzca cortisol. No pudiéramos vivir sin el cortisol. De hecho, creo firmemente que es lo que nos hace diferentes a los animales.
el que podamos utilizar el cortisol con nuestra memoria, nuestro cerebro, para poder anticiparnos y poder planear ciertas cosas y para poder recordar o utilizar aprendizaje en base al trauma o la experiencia y poder protegernos. Si vivimos demasiado en el pasado con cortisol elevado, se llama depresión, y si vivimos con el cortisol elevado pensando demasiado en el futuro, se llama ansiedad. Y nos afecta muchísimo porque tenemos un rango permanente o elevado crónicamente de cortisol. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la mañana que nos levantamos sin posiblemente estar descansados, cenando carbohidratos a altas horas de la noche, quedándonos dormidos por el ciclo de la insulina, comúnmente conocido como mal del puerco. Dormimos pero no descansamos, nos levantamos, lo primero que comemos es azúcar, disfrazado de algo saludable como un yogur con fruta, disfrazado de algo saludable como un plato de avena, disfrazado de algo saludable como unas galletas o algún alimento en vía a trabajar, cuando ya nos despertamos con una alarma, un despertador, porque no pudimos descansar bien. Lo primero que ingerimos en el día es café. Ojo, no es enteramente malo, pero sí afecta cuando tienes cortisol crónico. Eh, Sobre todo si no lo acompañas de un buen desayuno anticipado. Después, estamos en el trabajo, estresados, los horarios, no comemos a nuestras horas, no hacemos ejercicio, demasiado sentados, no nos da el sol, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va empeorando la situación de este estrés crónico que puede ser subclínico. ¿Qué quiere decir subclínico? Que posiblemente si te haces un análisis de cortisol, no aparezca tan elevado o aparezca elevado solo por ciertos periodos del mes o del día. Esto, como ya lo hemos visto, se puede hacer a nivel sanguíneo. Hay por ahí alguna prueba que se hace a nivel de saliva, pero realmente el estrés va variando durante el día y sobre todo tenemos momentos de mayor estrés que se van acumulando, 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 y lógicamente esto afecta tus hormonas principalmente, porque es una hormona. Número dos, tus defensas o tus glóbulos blancos también se ven afectados, tu ganancia de masa muscular, por supuesto, cuando estás intentando ganar músculo, y sobre todo porque el cuerpo permanece en alerta, y esta es una función que teníamos hace muchísimo tiempo nuestros antepasados. El cortisol que padecían era un disparo muy grande de cortisol, porque era cazar o ser cazado. Una vez que pasaba la cacería, una vez que pasaba la pelea, una vez que pasaba ciertos periodos de estrés muy elevados, todo era relajación, era disfrutar la comida ya cazada, procrearnos, dormir y esperar a la siguiente. Generalmente esto provocaba que el cuerpo almacenara grasa cuando tenía que almacenar grasa y quemara grasa cuando las hormonas lo permitían. Actualmente, con el estrés crónico que tenemos, es un impedimento muy común el quemar grasa eficientemente, porque tenemos estrés elevado crónicamente. ¿Qué quiere decir? Que no es demasiado, pero es durante muchas horas al día o gran parte del día, y que durante la noche no termina de bajar correctamente por nuestra nutrición o nuestra manera de dormir o descansar. ¿En qué tiene que ver el cortisol? Pues lógicamente, cuando estamos estresados nos da más hambre, sobre todo por carbohidratos, porque el cerebro lo que quiere es relajarse, y esto se logra comiendo azúcar. Lamentablemente hay una reacción mala por el cuerpo al consumir demasiados azúcares o en repetidas ocasiones en el día, y esto puede provocar resistencia a la insulina, que a su vez afecta el cortisol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es un ciclo de nunca acabar mientras no domines o uno o lo otro. Lo más fácil para dominar el cortisol, número uno, pues lógicamente, como ya lo has escuchado en muchos podcasts, TikToks, redes sociales, es tener más músculo. La persona que tiene más músculo tiene menos posibilidad de sufrir estrés crónico, número uno. Dos, hacerlo liberarlo a través del ejercicio físico. Rara vez vas a encontrar un albañil o un obrero estresado o que tenga estrés crónico debido a la falta de movimiento. ¿Por qué? Porque su trabajo es físico.
necesitas estar expuesto al sol, necesitas hacer trabajo físico para liberar este estrés. Vivimos dentro generalmente de una oficina, de una casa, de una fábrica, de un empleo en donde nos priva el sol y además nos mantiene estresados crónicamente por horarios, por jefes, por tareas que hacer, por ritmo de vida. Y esto lógicamente afecta nuestro desarrollo hormonal, afecta nuestro desarrollo de masa muscular y nuestra quema de grasa. También eleva la insulina. ¿Por qué? Porque al estar estresados y al ponerse alerta nuestro cuerpo, la única manera evolutiva de sobrevivir más tiempo es engordar. Entonces el estrés no es que te engorde literalmente, pero sí evita que quemes grasa eficientemente porque te está protegiendo. Eso se llama eficiencia biológica o evolutiva y es protegerte ante los momentos del estrés o ante los momentos de supervivencia en donde tienes que tratar de mantener un metabolismo controlado o bajo para poder sobrevivir más días sin comer, a pesar de que estés comiendo grandes cantidades, sobre todo carbohidratos. Tu cuerpo, al sentirse estresado, se siente invadido de esta hormona y generalmente disminuye la tasa metabólica por protección o te dispara la ansiedad por comer y por engordar prácticamente. Baja drásticamente la testosterona, también es uno de los efectos secundarios tanto en hombres como en mujeres y subsecuentemente pues afecta el estradiol, la progesterona, etcétera, en base a esta consecuencia de la aromatasa. La enzima aromatasa es lo que prácticamente deriva la testosterona en otras hormonas esenciales para la mujer, pero en los hombres, por el contrario, hace que tengamos menos testosterona, menos hormona de crecimiento y, por supuesto, menos desarrollo muscular y un envejecimiento prematuro. Es por eso que se dice que el cortisol envejece rápidamente. Sí, es un oxidativo, es una eh, parte importante de esta fórmula de oxidar anticipadamente el cuerpo, que quiere decir oxidamiento o que quiere decir el que nos oxidemos rápidamente, pues el que en presencia de estos radicales libres nos vamos envejeciendo prematuramente. Y por consecuencia, pues lógicamente engordamos, sobre todo visceral y abdominalmente. Uno de los principales síntomas del cortisol elevado es el desarrollo de la cintura, el abdomen, la grasa abdominal. Tu grasa se hace más amplia en ese sentido, se protegen los órganos por esta sensación de estar indefenso, de estar en un estado de estrés constante. El cuerpo genera esta grasa protectora que hace que engordemos rápidamente el abdomen y que sea difícil hasta cierto punto bajarla. Lógicamente, esta grasa afecta biológicamente mucho tus venas, tus arterias, tu composición corporal, no solo tu figura, y evita que la insulina trabaje correctamente, bloquea hasta cierto punto los receptores de la insulina y lógicamente te provoca esteatosis, que es hígado graso rápidamente, combinado lógicamente con una dieta alta en carbohidratos, combinado con una dieta en donde tengas ayunos no programados o ayunos mal hechos, como cerrar los ciclos de ayuno o desayuno con alimentos altos en carbohidratos, que no sean proteínas y grasas, va a favorecer a que tu cuerpo se sienta cada vez más amenazado. Esta es la parte importante que hay que entender del ayuno. Un ayuno se necesita ser programado en la actualidad porque necesitamos escoger nuestros alimentos y sobre todo el ser conscientes que los ayunos necesitamos abrirlos y cerrarlos con proteínas y con grasas para poder lograr un resultado físico y fisiológico que sea permanente y constante y poder adelgazar, bajar nuestro porcentaje de grasa por medio de los ayunos. Ahora, no solo es el estrés mal gestionado. El estrés no es malo, el cortisol no es malo, es una hormona necesaria, es vital para el ser humano, es lo que nos, como te decía, genera una deficiencia constante de cualquier otra cosa o sentido que no sea la adrenalina. Este estrés nos provoca ser capaces de lograr muchas cosas que no hacemos eficientemente, pero estamos crónicamente anclados a él y es donde necesitamos poner muchísimo cuidado, sobre todo en estos temas. Ahora, ¿cómo se quema grasa realmente? Ya lo dijimos anteriormente, número uno, pues es dominar lógicamente el cortisol, tratar de bajarlo con entrenamientos no demasiado prolongados, por ejemplo,
No se quema grasa solo en la caminadora, ni corriendo, ni haciendo bicicleta estacionaria, etcétera. El cardio realmente es una mala manera de quemar grasa. Para los que me conocen, saben que me gusta correr, me gustan las carreras de larga duración, me gustan las carreras en donde haya un reto importante, pero esto lo hago por más un reto y por medir mi capacidad o mi manera de entrenar, más que porque sea muy beneficioso para la salud, no lo es, y porque sea esencial para adelgazar, tampoco lo es. En realidad, correr es una mala manera de adelgazar porque genera demasiado apetito y estresa demasiado el cuerpo. El ser humano siempre fue un corredor interválico, no fue un corredor de resistencia. ¿Qué quiere decir? El ser humano generalmente caminaba para transportarse y rara vez corría demasiado o demasiado tiempo, o demasiado seguido o demasiada distancia sin detenerse. Cuando seguíamos a los animales, cuando cazábamos a los animales, se hacía intervalicamente, no se hacía prolongadamente. Ningún ser humano en su conciencia y en su inteligencia va a corretear un ejemplo, un venado durante 6 horas seguidas para cazarlo. Lo seguíamos durante posiblemente horas o días hasta que lo dominábamos. Es lo mismo con nuestro sistema cardiovascular, es mucho más eficiente el entrenamiento interválico para tu quema de grasa. Hacer sprints cortos, hacer sprints, por ejemplo, en inclinación, la caminata con inclinación es mucho más efectiva para quema de grasa y sobre todo en periodos cortos de tiempo que no sean más de 30 minutos o 35 minutos por periodos de entrenamiento. Lógicamente, esto no quiere decir que no puedas hacer un medio maratón o una maratón alguna vez en tu vida o una vez por año, etcétera. Eso lo vas a decidir tú. Pero si lo que buscas es eficiencia muscular, que es mantener tu cuerpo en buen estado, con buena masa muscular y con un porcentaje de grasa bajo, es la peor manera de hacerlo. Está muchísimo, muy estudiado. Tu capacidad de correr y de sostener tu ritmo no necesariamente es fisiológicamente correcto para poder lograr un resultado estético y mucho menos de salud. Altera drásticamente la T3 en las mujeres, sobre todo en las mujeres. No sería todavía menos indicado el cardio prolongado crónico, es decir, hacer cardio todos los días o correr 10 kilómetros todos los días o 5 kilómetros todos los días. Se necesita tener una variación y sobre todo ustedes necesitan más entrenamiento de fuerza. Para los varones es mucho más fácil hacerlo porque nosotros tenemos o provocamos en nuestro cuerpo una ganancia mayor de masa muscular naturalmente por la testosterona que tenemos. Es más fácil para un hombre mantener la masa muscular y no la perdemos por periodos, entre comillas, más prolongados de cardio. ¿Por qué? Porque nosotros en la antropología y fisiología éramos los que salíamos a cazar generalmente y estábamos expuestos a estos cambios ambientales, de temperatura, de esfuerzo físico. Lógicamente tiene mucho que ver con la genética y el cómo estamos diseñados particularmente. La mujer genera mayor resistencia, sí, es más resistente, sí, incluso es a veces más fuerte en el sentido de conservar la vida, pero el varón somos para trabajo físico, somos más prolíferos y somos más funcionales en el trabajo físico, en el esfuerzo físico y en el desgaste. Ahora, ¿cuáles son las ideas claves de la quema de grasa? ¿Cuáles serían los objetivos claves para que tú quemaras grasa eficientemente una vez que ya tocamos el tema del cardio crónico o si estás entrenando para alguna maratón? Número uno, controlar tu insulina. Es esencial que controles la insulina para que tengas una quema de grasa efectiva, como lo estamos haciendo en Codex. Una de las claves del protocolo de Codex es el control de la insulina y los periodos en donde el cuerpo alterna la insulina con el glucagón, que es la hormona antagónica, que es la hormona, digámoslo sencillamente, de sacar cosas del cuerpo, de quemar cosas, de sintetizar, de quemar grasa. La insulina es la hormona de meter, es la hormona de guardar. El glucagón es la hormona de sacar, por así decirlo llanamente. Dos, priorizar la masa muscular en todos tus entrenamientos. Es mucho más importante que hagas un esfuerzo por cargar más peso a hacer más repeticiones.
¿Por qué? Porque la idea es que el músculo es un tejido metabólicamente activo, es lo que nos permanece jóvenes, es lo que nos hace ser fuertes a través de la vida y conservar nuestra estructura, sobre todo, que no termines jorobado con un problema articular, descalcificado, etcétera. Todo esto se hace a través de las membranas musculares y se hace a través de conservar nuestra masa muscular durante más tiempo. Entonces es mucho más importante que cargues más a que hagas más repeticiones. Yo sé que nos han enseñado muchas veces empíricamente en los gimnasios que con más repeticiones se quema más grasa y con menos repeticiones se hace más músculo, pero en realidad lo que siempre debes tratar de hacer es cargar lo máximo, es decir, un 90% de tu capacidad o capacidad submáxima para desarrollar masa muscular. Ojo, para las mujeres, jamás con sus hormonas naturalmente se van a poner grandes como el tamaño de un varón. Nunca, no es posible. Generalmente lo que tú ves en las Olimpiadas, las atletas de alto rendimiento, etcétera, todas han utilizado en algún momento estrategias para aumentar su testosterona, ya sea a través de la comida, a través del entrenamiento o a través de la formulación química con hormonas de reemplazo. Entonces, olvídense, no lo van a lograr nunca. No es un riesgo a correr el que se pongan grandes como un varón, jamás. Se van a ver tonificadas, se van a ver con una estructura saludable y van a tener salud y juventud durante más tiempo. Para los varones es mucho más fácil lograr una masa muscular aceptable. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos en una cantidad mucho mayor testosterona y esto provoca que nuestra hormona de crecimiento sea más eficiente para desarrollar músculo únicamente si comemos correctamente y las cantidades de proteína que el cuerpo necesita. Y número tres, entrenamientos de fuerza y HIIT. ¿Qué necesitamos hacer con esto? Intervalos de alta intensidad. ¿Qué quiere decir alta intensidad? Que tu ritmo cardíaco suba más allá del 85%. ¿Para qué? Para lograr que tu cuerpo genere un déficit de oxígeno y este déficit de oxígeno trabaje posterior al ejercicio. ¿Cuánto eres capaz de mantener este ritmo? Aproximadamente, la ciencia dice que de 12 a 17 o 24 minutos cuando eres un atleta de alto rendimiento. Es por eso que muchas de nuestras clases duran menos de 30 minutos, porque fisiológicamente es casi imposible mantener el mismo ritmo con el mismo peso trabajando a alta intensidad durante ese tiempo. ¿Qué se logra con esto? Una mayor eficiencia metabólica y que el VO2, que es la capacidad de oxigenación, que es una medida de salud y de juventud, de conservar una salud hormonal, permanezca lo más alta posible. ¿Qué es alto posible? Mantener un VO2 arriba del 42, que es, o 40. ¿Qué es el VO2? Es la capacidad que tiene el cuerpo de almacenar y procesar oxígeno en una sola bocanada de aire y poder tratar de irrigar correctamente nuestras células para que se alimenten. Ahora, recuerden que pierdes grasa fuera del gimnasio, no dentro del gimnasio. En el gimnasio, gracias a esto se afecta esa quema de grasa, pero no quemas grasa. Generalmente lo que quemas en el gimnasio es azúcar. Por eso es necesario que eviten los preentrenadores con azúcar, que eviten las bebidas azucaradas mientras están entrenando, que eviten comer cosas dulces, cereales, leguminosas, etcétera, excepto que su entrenamiento o su preparación lo requiera. Alguien que está entrenando para halterofilia, para bodybuilding, alguien que es profesionalmente, para alguien que está haciendo deportes de alto rendimiento, de alta ejecución, donde intervienen las cargas como los lanzamientos, como los levantamientos, sí requieren consumir glucosa o tener reposición de glucosa mientras el ejercicio. Las bebidas que conocemos azucaradas deportivas como el Gatorade, que es prácticamente azúcar con sal, se utilizó para el fútbol americano porque las jugadas de fútbol americano duran aproximadamente entre 8 y 10 segundos. Hay un gran impacto, se desplazan de nuevo, se acomodan, se hace otra jugada, se desplazan, se acomodan, etcétera. Esto es interválico
y lo utilizamos a veces para ir al gimnasio, lo utilizamos a veces para salir a correr, lo utilizamos a veces para hacer entrenamientos porque creemos que es saludable consumirlos y prácticamente está evitando que tengas acceso a una quema de grasa ni siquiera durante, sino posterior al entrenamiento. Nada de bebidas azucaradas, excepto que tengas un deporte de alto rendimiento que así lo requiera o una prueba que en ese momento así lo requiera. Y para terminar, ¿cómo hacemos músculo? ¿Cómo prácticamente hacemos que esta masa muscular permanezca durante los años y a través de los años? Pues lógicamente tenemos que hacer diversas cosas para mantenernos activos, sobre todo entrenamiento de fuerza, como ya lo mencionamos. Número uno. Número dos, ¿qué cambia con la edad? ¿Qué realmente sí afecta? ¿Qué es lo que nos hace perder músculo? Pues número uno, la sensibilidad anabólica. Lógicamente producimos menos hormonas con la edad. Baja la hormona de crecimiento, baja la testosterona, baja el nivel de recuperación que tenemos entre un entrenamiento y otro. Estamos menos recuperados y esto afecta el rendimiento. ¿Qué necesitaría una persona, por ejemplo, de 30, 40 o 50 años? Entrenamientos fuertes, pero no tan constantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo entreno 20 o 30 minutos al día, me permite volver a entrenar al día siguiente. Pero si yo entreno más de 30 minutos o 45 minutos diarios de entrenamiento de fuerza y luego quiero correr y luego quiero nadar y luego quiero hacer otras cosas, afecta drásticamente la recuperación y esto nos va a privar de seguir haciendo masa muscular o desarrollar más masa muscular de la que ya tenemos. ¿Qué necesitamos sí o sí? Número uno, necesitamos una sobrecarga progresiva, que es tratar de ir estimulando la masa muscular en diferentes niveles, ya sea con mayor carga, como les decía ahorita, cargar cosas más pesadas, con menor descanso o mayor descanso, estar variando estos intervalos de trabajo, suficiente proteína, que es, calcúlenlo más o menos aproximadamente entre 1.5 cuando eres una persona pequeña, hasta 2 gramos por kilogramo de masa muscular si buscas desarrollar músculo o hipertrofiar. La estrategia nutricional tiene que tener una ventana anabólica, que quiere decir que después de entrenar es el mejor momento para consumir proteínas. ¿Por qué? Porque la proteína es lo que hace la masa muscular. El empirismo en el gimnasio nos ha enseñado que los coaches y las personas que vemos con cierta experiencia están comiendo arroz con pollo y arroz con atún todo el tiempo. Y esto es básicamente por el nivel de entrenamiento que tienen. Pero con la edad el problema es que no eres tan sensible a la insulina y necesitas moderar estas ingestas de carbohidratos y sobre todo su frecuencia para poder desarrollar masa muscular magra, es decir, sin grasa. No tendría sentido desarrollar músculo entreverado de grasa o engordar más de lo que ya posiblemente tengas de porcentaje de grasa para verte más grande. No tendría sentido. Eso no es estar más musculoso, es ser más gordo o tener más grasa dentro de ti. No tendría sentido. Los bulkings, llamados bulkings sucios. Después de los 40, el músculo no se regala, no es fácil hacerlo, ni sobre todo mantenerlo. Lo tienes que hacer con precisión, lo tienes que hacer con educación, lo tienes que hacer con disciplina. Si eres una persona de 40 que sigue comiendo como adolescente, que sigue encaprichado en comer lo que quiere cuando quiere, que sigue encaprichado en tomar alcohol cada fin de semana, que sigue encaprichado en fumar, etcétera, 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 lógicamente va a ser muy complicado que lo logres. ¿Por qué? Porque no funciona así el cuerpo, porque no es eficiente hacerlo. Entonces, lógicamente hay que desarrollar eficiencia, hay que tener estímulos correctos y sobre todo la nutrición correcta. ¿Qué desarrolla la masa muscular? La proteína, los aminoácidos. ¿Qué necesitamos para eso? Consumir proteínas de alta calidad, proteínas animales. ¿Qué hacemos en Codex? Número uno, controlamos la insulina. Número dos,
comemos las proteínas correctas en los momentos correctos con la estrategia del mes y del protocolo en el que vayamos siendo más eficientes desde metabólicamente, enzimáticamente y vayamos proliferando cada vez más en esto. Mejoramos la señalización hormonal, es decir, la sensibilidad a la insulina, mejoramos o incrementamos la testosterona para que tengas un mejor desarrollo hormonal. Alimentos densos nutricionalmente es lo que van a lograr esto. ¿Qué es la densidad nutricional? Que cada alimento está cargado de lo necesario para que tú lo puedas lograr, ¿sale? Y esto lógicamente va a proteger a tu cuerpo de muchísimas enfermedades, protege que pierdas músculo o de la sarcopenia que se produce con la edad o con el no entrenamiento o entrenamiento de mala manera o incluso el sobreentrenamiento y que nos regulemos hormonalmente para regular el apetito, que tu hambre sea real, que sea un hambre que por deficiencia, perdón, por no deficiencia de nutrientes, sino un hambre porque ya es momento de comer, porque sea un hambre real en tu estómago y no solamente en tu cabeza por antojo. ¿Qué vamos a hacer en estas siguientes semanas? En estas siguientes semanas vamos a evolucionar con ciertos protocolos para seguir eficientando el ritmo metabólico del cuerpo. Hay una mayor carga de proteína, volvemos con las comidas sólidas, volvemos con los tiempos de nutrición. Hay que tratar de mantener de 12 a 14 horas de ayuno durante la noche para eficientar nuestras hormonas y hacernos más sensibles no solo a la insulina, sino a nuestra hormona de crecimiento y recuperarnos durante la noche. No olvides, es esencial que sigas entrenando por lo menos 3 a 4 veces a la semana de manera no prolongada y sobre todo intensa. Carga lo más que tu cuerpo pueda cargar, submáximo a nivel en un 90% de tu fuerza. Tienes que sentir que es un gran esfuerzo en el momento en el que estás cargando para poder desarrollar una correcta masa muscular, lógicamente con cuidado y sin lesionarte. Nos vemos en la próxima, soy Luis Márquez. Recuerda que estamos para servirte, no te despegues.